Hola, buenas tardes, bienvenido a este tu canal, Profe Fer. Eh, Me da gusto que estés aquí conmigo. Eh, Suscríbete a mi canal, ¿sí? Activa la campanita de notificaciones si te gusta este tipo de contenido, ¿sí? También tenemos lo que es el enlace para donaciones voluntarias. En caso de que tu papá desee hacer alguna donación, la más pequeña que guste, no hay ningún problema. Pues eso apoya, incentiva y promueve lo que es ese tipo de contenidos en este canal, ¿sí? De forma voluntaria, ¿sí? Igual este proyecto pues, es personal, y pues sí me ayudaría un poco y si existe la posibilidad, pero agradecería mucho. Bien, pues vamos a dar inicio a nuestra clase. Espero que sea de tu agrado, que te guste. Eh, Ese es el principal objetivo, que veas lo que son las matemáticas un poco más amigables, ¿sí? Que seas las matemáticas un poco amigables, y pues buscar estrategias en donde pues tú puedas encontrar los resultados de una manera más amigable e intuitiva, ¿sí? Muy bien, vamos a nuestra clase del día de hoy. Ya tengo aquí preparado nuestro pizarrón. El día de hoy vamos a ver nuestro tema, que es bueno, seguimos con lo que es nuestro sistema de medición angular, ¿sí? Vimos lo que era algunas otras mediciones en los anteriores videos, por si gustas revisarlos, pero en este video te explicaré, sin que tengas que revisar los otros videos, en este video en particular te explicaré el tema, ¿sí? Para que tú, independientemente de los demás videos, puedas entenderlo, ¿sí? Muy bien. Entonces tenemos sistemas de medición angular, el sexagesimal, el cual tiene lo que es grados, minutos y segundos. El, es el que más comúnmente se utiliza. El sistema decimal, donde pues estás utilizando, en vez de minutos y segundos, utilizas décimas, centésimas y milésimas de grado, ¿sí? Como si fuera un número normal que se tiene de 5.4, por ejemplo. Pero como son medidas angulares, pues sería 5.4 grados, ¿sí? Entonces estos son los dos sistemas que comúnmente se utilizan. Tenemos otro sistema que también es útil, que es el sistema radian. Este sistema radian se deriva de una circunferencia de radio 1. Esta circunferencia de radio 1, eh, al momento de abrir lo que es el ángulo, al momento de estar abriendo lo que es el ángulo, en vez de tomar la medida del ángulo, lo que se toma es la medida que hay en el arco que se está formando dentro del ángulo, ¿sí? En el segmento de la circunferencia que hay entre los rayos de este ángulo, ¿sí? Entonces se va abriendo, llega a 90 grados, ¿sí? Que ahorita es el ejercicio que vamos a realizar. Se sigue abriendo, llega a 180 grados, que tiene una medida de pi, ¿sí? Se va abriendo, llega a 270 grados y por último llega a 360 grados, ¿sí? Se toma la circunferencia de radio 1 pues para tener una medida estándar. Muy bien, entonces pues vamos a iniciar nuestro trabajo. El tema sería, ahorita un momento, voy a poner el pizarrón, voy a poner con letras rojas. El tema sería sistemas
angulares de medición como subtema sería de sexagesimal a radianes. ¿Sí? El ejercicio que voy a poner pues va a ser un valor conocido. Convierte 90 grados a radianes. $90 a radianes. Y entonces, pues aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero tenemos una relación 2pi radianes es a, recuerden que esta flechita significa es a 360 grados. Es la relación que hay entre las dos medidas. ¿Sí? Si por ejemplo tuviera 1 litro es a 1000 mililitros. ¿Sí? Y ya a lo mejor diría 500 mililitros. ¿A cuántos litros equivale? Y pues lógicamente pues, me va a dar decimales de litro. En este caso sucede algo similar. Primero digo 2pi radianes es a 360 grados. Esto me va a permitir aplicar una regla de 3, donde tengo un tercer dato, 90 grados. ¿A cuánto equivale? Primero lo vamos a hacer de forma manual y después les voy a explicar cómo se puede hacer por medio de la calculadora para realizar un proceso más rápido. ¿Sí? Pero cualquiera de los dos métodos es correcto. Muy bien. Entonces yo sé que aquí el valor tendría que ser para obtener x. Recuerden que en una regla de 3 siempre se va a multiplicar en diagonal. Siempre en una regla de 3 se multiplica en diagonal y se divide entre el que queda. Lo voy a hacer primero de manera manual y verán que a lo mejor es un proceso pues con más procedimientos. Ahorita les explico de las dos maneras. Entonces tengo 90 grados que multiplica a 2pi radianes sobre 360 grados. ¿Sí? Se multiplica en diagonal y el resultado se divide entre el que queda. X es igual a 180 grados pi radianes entre 360 grados. Grados con grados se elimina. ¿Sí? Y veo que 180 y 360 tienen décima. Entonces lo simplifico la fracción. X es igual a 18 pi radianes entre 36. Bien, sigo simplificando la fracción
veo que su máximo común divisor es 18. 18ava de 18 pues es 1. ¿Y cuántas veces cabe el 18 en el 36,2 de pi radianes? Y por lo tanto, pues 1 por pi, pues me da pi. ¿Sí? Pi entre 2. Y aquí tiene la R todavía en la parte de arriba. ¿Verdad? Y yo quiero convertir esto en dos fracciones. Y yo veo que pi está multiplicando a R. Entonces voy a poner que pi entre 2 por R y lo paso dividiendo entre 1. ¿Sí? Para que sea una fracción que multiplica un número entero. Y si se fijan, al momento de multiplicarse me daría pi por R, me da pi R. Y 2 por 1 me da 2. Y no se pierde lo que es pues el valor. Solamente lo único que estoy haciendo es factorizando. Y por lo tanto, R entre 1 sé que me da R. Entonces yo puedo representar el valor pi entre 2 radianes. ¿Sí? Ese es el resultado que me da. Esto es el procedimiento manual. ¿Sí? Por medio de pasos, una serie de pasos. ¿Sí? Ahora les voy a explicar cómo se realiza por medio de la calculadora. Muy bien. Tengo nuevamente mi relación. 2pi radianes es a 360 grados. Lo que 90 grados es a x. Simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recuerden que se multiplica en diagonal. Ustedes están viendo mi calculadora. Voy a multiplicar 90 por 2. Solamente la parte del coeficiente. 90 por 2 igual me da 180. Siempre se multiplica en diagonal y se divide entre el que queda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a poner este resultado que me dio 180, le voy a poner entre 360 igual y me da un medio en la calculadora. ¿Un medio de qué? Un medio, y voy a poner lo que es mi pi. Pi R. Y por lo que acabo de explicar, si aquí llevo 1, ¿sí? Pi entre 1, al momento de multiplicarse me da pi entre 2. ¿Sí? Entonces si yo veo pi, que me queda un medio de pi, eso significa que pi lo tengo que dividir entre 2. ¿Estamos de acuerdo? Si yo les digo un medio kilo de tortilla, yo sé que el kilo de tortilla lo tengo que dividir entre 2. Entonces pi, un medio de pi, pues me quedaría pi entre 2, por lo que les acabo de explicar. De esta manera ya está correcto el resultado. ¿Sí? Pero también se puede representar como un medio de pi entre 2 sería, perdón, medio de pi r sería lo mismo. Aquí sí sería lo mismo. Es similar. O es equivalente a pi entre 2 r. ¿Sí? Por lo tanto, cualquiera de las dos maneras es correcta de anotar. Y esta última la hice por medio de la calculadora. Y se fijan, fue un proceso muy rápido. Lo vuelvo a hacer porque sí es un proceso muy rápido. 90 por 2 es este 90 y es este 2. Igual entre
360 igual medio de pi r al cuadrado, perdón, de pi r. Y así se resuelve de una manera pues rápida, utilizando su calculadora, que es una herramienta de trabajo que tenemos, ¿sí? Cualquiera de los dos procedimientos es correcto, ¿sí? Ya depende de ti o de tu maestro el que te solicite, ¿sí? Pero los dos procedimientos llegamos al resultado esperado. Muy bien. Bueno, pues te agradezco tu asistencia, ¿sí? Que me hayas acompañado el día de hoy, ¿sí? En esta transmisión en vivo. Por favor, suscríbete a mi canal. Me apoyas mucho suscribiéndote. Es algo muy sencillo, pero de verdad sí me apoyas activando la campanita también de notificaciones para que te avise cuando haya un video para ti, ¿sí? Para que tú puedas ver que pues una explicación más de este tipo de ejercicios que espero sea de tu agrado. Nuevamente te recuerdo lo que es el enlace para las donaciones en caso de que alguno de sus papás quiera hacer alguna donación, invitarme un cafecito. Ahí tienen lo que es el enlace, ¿sí? Es voluntario. Siempre voy a estar apoyando y generando este tipo de contenidos con mucho gusto. Y ¿qué más? Y pues nada más. Pues muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.